Bueno, quiero darles gracias a todos los presentes por estar nuevamente con nosotros en otra sesión de seminario de estudiantes. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a nuestro compañero Julián David Candela. Él es un estudiante de Colombia que se encuentra realizando su doctorado aquí en CIMAC. Él se encuentra ya en el sexto semestre y está trabajando bajo la supervisión del profesor Rizer. Y bueno, los áreas de estudios en los que él se encuentra trabajando es en el de teoremas de límite central para invariantes topológicos de complejos simpliciales aleatorios. De hecho, la plática de la que nos va a hablar es un poquito acerca de esto, ¿no? El día de hoy nos viene a hablar justamente de eso, el teorema de límite central para el modelo de complejos simpliciales aleatorios de Costa y Freiberg. Bueno, sin más que agregar, gracias Julián por haber aceptado y pues te cedo la palabra. Hola Rocío, muchísimas gracias por la introducción y pues muchas gracias a los organizadores por haberme invitado y en general a todos por venir a la plática. ¿Y si me están escuchando bien o Sí. Sí, sí, se escucha bien. listo? Sí. Entonces pues no, vamos a comenzar. El día de hoy les tengo una plática un poco charladita, por decirlo de alguna manera, de este nuevo, bueno, de este paper que escribí sobre la característica de Euler del modelo de Costey-Farber. Entonces, básicamente quise hacer una charla un poco introductoria como para que las personas que no tienen conocimiento sobre el tema se puedan llevar una idea general de cómo se desarrolla el teorema y de pronto las personas que tengan un poco más de expertise en el tema puedan también llevarse una idea un poco más aterrizada de los pasos que se necesitan para llevar a cabo un teorema como de esta escala. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción sobre los conocimientos necesarios que necesitamos para entender el teorema. Seguidamente vamos a mirar el modelo rápidamente. Lo vamos a hacer gráficamente, entonces espero que se entienda lo más posible. Y finalmente vamos a pasar con el teorema como tal, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar. Pues lo primero que necesitamos saber para poder enfrentarnos al teorema el teorema de la característica de Euler en un complejo simplicial aleatorio es saber qué es un complejo simplicial. Entonces, pues vamos a empezar definiendo lo que es un simplex. Si durante la charla le digo simplejo es porque es la manera en la que me lo enseñaron a mí cuando estaba en la universidad. Entonces, un simplex o un simplejo. Un n-simplex básicamente es la envoltura convexa de un conjunto de n más un vértices, ¿vale? Aquí en las figuritas pueden ver lo que es un cero simplex, que es básicamente un vértice, lo que es un uno simplex, que es una arista, lo que es un dos simplex, que es un triángulo, y así podemos ir subiendo en cada una de las dimensiones. Nosotros vamos a trabajar en esta plática con un complejo simplicial. Un complejo simplicial básicamente es un espacio topológico que se construye a partir de simplex. Entonces lo que vamos a hacer es tomar como si fueran un Lego, un armatodo. Con estos simplex vamos a tomar como si fueran partes y vamos a formar un nuevo espacio pegándolos y ese nuevo espacio se va a llamar complejo simplicial. Nada más que a la hora de formar un complejo simplicial tenemos que respetar ciertas reglas a la hora de pegar los simplex. Entonces, la primera regla es que cada simplex que yo pegue tiene que ser pegado con todas sus partes. Entonces, si digamos a este espacio que tenemos le queremos añadir un triángulo, ese triángulo tiene que venir con sus aristas y con sus vértices. Y además, cada vez que pegue que dos simplex de nuestro espacio que estamos creando se intersecten, se tienen que intersectar en otro simplex. Ahora les voy a mostrar como una pequeña gráfica para que esto sea más claro. Entonces, pues vamos a ver ejemplos de lo que es un complejo simplicial y de lo que no es un complejo simplicial. Entonces, este que está aquí, por ejemplo, es un complejo simplicial. Miren que estamos pegando simplex. Aquí tenemos un simplex que es un triángulo, un simplex que es una arista, un simplex que es un vértice. Y el punto es que siempre que estamos pegando simplex, se están pegando por otro simplex. Por ejemplo, estos dos triángulos se están pegando por medio de una arista. O estos dos triángulos se están pegando por medio de un vértice. ¿Vale? Y vamos a ver ahora un ejemplo de algo que no sería un complejo simplicial. Entonces,
Esta figura que está acá, por ejemplo, no sería un complejo simplicial porque si ven este triángulo que estoy señalando acá, se está pegando con este otro triángulo en algo que no es una arista de ningún triángulo. Este pequeño trocito que está aquí no es un simplex en el complejo simplicial, así que esto no sería un complejo simplicial como tal, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente es como la introducción gráfica de lo que es un complejo simplicial. Simplemente llévense la idea de que es un conjunto formado pegando simplex, ¿vale? Bueno, ya sabiendo lo que es un complejo simplicial, vamos a pasar a lo que es la característica de Euler. La característica de Euler es un invariante topológico, es un número que se le asigna a un espacio topológico y tiene una definición usando los números de Betti. Sin embargo, en el caso de los complejos simpliciales, tiene una definición que se puede hacer eh, usando el número de simplex, y es la definición que vamos a tomar acá. Entonces, la característica de Euler chi de un complejo simplicial y se define como la suma alternada de su número de caras. Entonces, en este caso, este f sub 0 de y representa el número de vértices, este f sub 1 de y representa el número de aristas, este f sub 2 de y el número de triángulos, f sub 3 el número de tetraedros, y en general así vamos subiendo en las dimensiones de los simplex. Miren que los vértices son los 0 simplex, las aristas son los 1 simplex, los triángulos son los 2 simplex, y así nos vamos a ir. Y esta representación que está escrita aquí la podemos escribir de otra manera, como la suma de los subconjuntos A del conjunto de vértices de menos 1 a la cardinalidad de A más 1 para que el signo encaje por idea que es la característica de que el subconjunto A de vértices que estamos tomando efectivamente forme una cara del complejo simplicial. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es ir tomando subconjuntos de vértices y mirar, ¿este subconjunto de vértices forma un simplex en el complejo simplicial? Sí, entonces marca 1. Y si no, pues marca 0 y así podemos formar la característica de Euler. Esta descomposición la vamos a necesitar más adelante, entonces es como bien importante. Como para estar seguros de que entendimos qué es la característica de Euler, yo les traje así como unos ejemplos sencillos para que podamos eh, ver si entendimos todo lo que es la característica de Euler antes de pasar más adelante. Entonces, por ejemplo, tenemos la característica de Euler de una arista que vendría siendo, recuerden que la definición empezamos con el número de 0 simplex menos el número de 1 simplex. En este caso tenemos dos vértices y una arista, entonces la característica vendría siendo 1. Luego tenemos la característica de un triángulo que está hueco. Nuevamente tenemos tres vértices, tres aristas, la característica sería 0. Continuamos. Un triángulo que está lleno. En este caso tenemos tres vértices, tres aristas y además el triángulo que vendría representando el 2 simplex, así que la característica sería 1. Una esfera, la característica puede ser 2. Yo sé que aquí uno se puede preguntar, bueno, pero acá no hay triángulos, pero la esfera le podemos dar una estructura de complejo simplicial. Si, por ejemplo, formamos aquí en este circulito que se ve en la esfera, podemos colocar 4 vértices, digamos, en polos opuestos. Y podríamos colocar un vértice más arriba y un vértice más abajo, de tal manera que en total tuviéramos 8 vértices y si ustedes hacen la cuenta, vamos a tener 12 aristas, digo, 6 vértices, perdón, 4 aquí en el circulito, uno arriba y uno abajo, 6 vértices, vamos a tener 12 aristas y en total tendríamos 8 triángulos y eso nos diría que la característica de Euler vendría siendo 2. La característica de Euler, por ejemplo, de dos esferas pegadas, pues si ya calculamos la de una sola, es sencillito. La única diferencia es que tendríamos, al tener un vértice en común, pues no vamos a tener el doble de vértices, sino que solamente vamos a tener 11, no vamos a tener 12. Y la característica vendría siendo 3. Y la característica de Euler de dos esferas disjuntas, pues vendría siendo 4, que es el doble del de una sola esfera. Espero que más o menos con estos ejemplos les haya quedado claro pues cómo se calcula la característica de Euler. Entonces, bueno, ya habiendo entendido lo que es la característica de Euler, vamos a pasar al modelo de complejos simpliciales en el que vamos a estar trabajando.
Ya les definí lo que es un complejo simplicial, pero este complejo simplicial tiene la particularidad de que es aleatorio. Entonces vamos a estar trabajando en un espacio de probabilidades. Entonces lo primero que vamos a necesitar es que vamos a trabajar en un modelo de n vértices y vamos a tener un vector de probabilidades ρ de probabilidades p sub 0 hasta p sub r. Cada una de estas probabilidades nos va a dar las probabilidades en cada dimensión. Entonces esta P sub 0 nos va a decir la probabilidad de los vértices, P sub 1 la probabilidad de las aristas, P sub 2 la probabilidad de los triángulos y así vamos a subir hasta dimensión R. Y vamos a estar considerando complejos simpliciales de dimensión R en estos n puntos que están acá. Entonces no pongan mucho cuidado a estas definiciones que están acá porque pues gráficamente les voy a explicar qué es lo que está pasando. Entonces, en el modelo de Costain-Farber, inicialmente nosotros comenzamos con un conjunto de n vértices. ¿Listo? Entonces, nuestro vector de probabilidades nos dice que vamos a retener cada uno de estos vértices con probabilidad p sub 0. Entonces, una vez que se disparen estas probabilidades, algunos vértices van a desaparecer y otros vértices se van a conservar. Entonces, una vez pase esto, pues se dispara p sub 0 y algunos de los vértices desaparecen. Listo, y vamos a quedar con cierta cantidad de vértices. Una vez que tengamos esta cantidad de vértices, se va a disparar la probabilidad P sub 1, que es la de formar aristas, así que algunas aristas se van a formar. ¿Hasta ahí vamos bien? Entre las aristas que se formen, se pueden llegar a formar algunos triángulos. Entonces, la probabilidad P sub 2 lo que nos dice es que esos triángulos que son huecos los vamos a llenar con probabilidad P sub 2. Entonces, una vez que se dispara esa probabilidad, algunos triángulos se van a llenar y otros triángulos podrían quedar vacíos. Y así vamos a seguir con todas las dimensiones. El siguiente en la lista serían los tetraedros. Entonces, por ejemplo, este tetraedro está vacío, está compuesto solamente por los triángulos que forman su frontera y se llenaría con una probabilidad P sub 3. Miren que este triángulo que está acá, por ejemplo, no se llenó con probabilidad. La probabilidad no permitió que se llenara, entonces pues quedó vacío. Entonces en el siguiente paso, con probabilidad P sub 3, los tetraedros se van a llenar y así podemos seguir escalando hasta hasta dimensionar, hasta completar todas las dimensiones de nuestro vector de probabilidades. Este proceso que está acá nos va a formar un complejo simplicial que es aleatorio en todas las dimensiones. ¿Listo? Y cualquier complejo simplicial formado de esta manera, se puede calcular su probabilidad mediante esta función que está acá. Entonces, en este caso, si ustedes ven, lo que estamos haciendo es, la probabilidad de un complejo simplicial Y va a ser el producto de P sub I elevado a la FI de Y. Les recuerdo que FI de Y es el número de simplejos que tiene en cada dimensión. Entonces, básicamente, si Y tiene 4 vértices, pues aquí sería P sub 0 elevado a la 4. Y aquí sería 1 menos P sub 0 por todos los que no están. Entonces, por ejemplo, si Y tiene 4 vértices, por fuera nos van a quedar n menos 4. Así que aquí sería 1 menos P sub 0 a la n menos 4. Este E sub I de Y va a ser un poquito más claro más adelante, pero para que tengamos una idea, cuenta el número de complejos simpliciales que pudieron haber aparecido, pero que no aparecieron. ¿Por qué que pudieron haber aparecido? Porque, por ejemplo, en el ejemplo de complejos simpliciales que nosotros teníamos ahorita, había un triángulo que se pudo haber llenado, pero no se llenó. Entonces, ahí ese triángulo cuenta a quién está de sub i. A eso se le llaman caras externas. Pero pues nuevamente vamos a hacer como algunos ejemplos para que tengamos claro cómo se calculan estas probabilidades. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que el complejo simplicial Y sea vacío simplemente va a ser 1 menos P sub 0 a la n. Entonces, 1 menos P sub 0, ¿por qué? Porque como Y no tiene ninguno de los vértices, entonces la probabilidad de que Y tenga uno de los vértices es P sub 0. Si no lo tiene, es 1 menos P sub 0, y como no tiene ninguno de ellos, pues es 1 menos P sub 0 a la n. A la hora de crear este ejemplo, coloqué aquí esta pequeña notación de que 1 menos P sub i lo vamos a llamar Q sub i para que se fuera más fácil escribir las probabilidades, porque van a ver que entre más complejo sea el complejo simplicial, tienden a dispararse muy rápidamente.
Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo es que Y sea justamente el conjunto de los n vértices y nada más. En este caso, Y es P sub 0 a la n. ¿Por qué P sub 0 a la n? Porque Y contiene a todos los n vértices. Pero vendría siendo Q sub 1 a la n combinado 2. ¿Por qué Q sub 1 a la n combinado 2? Recuerden que este Q sub 1 es 1 menos P sub 1, lo que nos estaría diciendo que en este complejo simplicial no está ninguna de las aristas. Alguien podría preguntarse por qué aquí no aparecen, porque aquí no aparece ningún Q sub 2, porque aquí tampoco hay triángulos, por ejemplo. Pero el problema es que no hay triángulos que llenar. Aparecería un Q sub 2 en caso de que hubiera un triángulo formado por aristas que se puede llenar y no se llenó. ¿Listo? Entonces vamos con este ejemplo que está acá, que es, aquí los punticos azules representan que algunos vértices desaparecieron. Este ejemplo es un conjunto de que Y es M vértices. Entonces la probabilidad de que Y sea justamente un conjunto de M vértices específico es P sub 0 a la M, porque estamos conservando M de los vértices, Q sub 0 a la N menos M, porque estos son los que no, y Q sub 1 a la M combinado 2. Entonces miren que aquí nuevamente se tienen en cuenta solamente las aristas que pudieron haber aparecido en Y, pero las aristas que pudieron haber aparecido en Y solamente son las de los puntos que tiene Y, no se cuentan las de los puntos que quedaron por fuera. Entonces aquí sería M combinado 2, nada más. La probabilidad de un triángulo hueco, pues sería considerar todos sus vértices, P sub 0, todas sus aristas, P sub 1, todos los vértices que se quedaron por fuera, Q sub 0 a la n menos 3, y en este caso sí tenemos un Q sub 2. ¿Por qué? Porque este triángulo se pudo haber llenado, pero no se llenó. A diferencia de este otro que sí se llenó, así que simplemente se desaparece este Q sub 2 que está acá. Y finalmente, pues les quiero dar como 10 segundos para que intenten pensar cuál es la probabilidad de este que está acá, eh, mientras que yo me tomo un traguito de café. Bueno, a ver si alguno adivinó. En este caso, nuevamente contamos la cantidad de vértices que tenemos, la cantidad de aristas que tenemos. Un solo triángulo se llenó, así que tenemos un P sub 2. Un triángulo no se llenó, tenemos un Q sub 2. El Q sub 0 a la n menos 5, que representa todos los vértices que se quedaron por fuera. Y aquí es muy importante el Q sub 1 a la 4 de todas las posibles aristas que no están. Tengan en cuenta que hay que considerar todas las posibles aristas en su totalidad. O sea, yo sé que en este dibujo pareciera que la única arista que falta es la que conecta este vértice con esta, pero también falta la que conecta esta con esta y la que conecta este con este, y hay que considerarlas todas. ¿Listo? Entonces, bueno, básicamente así calculamos nosotros probabilidades en nuestro modelo de complejos simpliciales de Costa y Farber. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos como todo el preámbulo, vamos a enunciar nuestro teorema del límite central. Entonces, básicamente, el teorema del límite central nos dice que si agarramos un complejo simplicial formado de esta manera que les acabo de explicar, respecto del multiparámetro de probabilidades P sub 0 hasta P sub R, de tal manera de que esas probabilidades son de la forma P sub I a la n menos alfa I, eso se los voy a explicar ahorita en la siguiente diapositiva, con alfa 0 igual a 0, alfa 1 menor que 5 cuartos, y además asumimos que el vector alfa asterisco existe y pertenece a D sub K, vamos a tener que la característica de Euler centrada y normalizada se acerca mucho a una variable normal estándar. Entonces yo sé que a lo mejor esto puede no decir mucho, así que vamos a explicarlo por partes. Entonces, bueno, lo primero que tienen que tener en cuenta es que para demostrar el teorema nosotros asumimos que cada uno de los P sub i que forman el vector de probabilidades es de la forma n a la menos alfa i de n. Estas alfa i son funciones de n. ¿Listo? Vamos a formar un alfa, un vector alfa con todos los exponentes de estos PIs que están acá. Y estamos asumiendo que este vector converge a un vector alfa asterisco. Entonces, básicamente estamos asumiendo que cada uno de estos alfa i se está convergiendo a una función alfa i asterisco.
¿Listo? Y además estamos asumiendo que esa función alfa asterisco, ese vector alfa asterisco pertenece a un conjunto de K. Este conjunto de K se define como los alfas tales que si sub K de alfa es menor que uno y si sub K más uno es mayor que uno. Ya les voy a definir exactamente qué es eso, pero básicamente tiene que ver con el valor esperado de el número de caras de dimensión K. Entonces ya les voy a dar una pequeña explicación para que más o menos entiendan. Este conjunto de K se define como los alfas que son positivos o que tienen el cero, de tal manera que estas funciones si sub K, la función si sub K esté menor que uno y la otra esté mayor que uno. La función si sub K está definida por esta combinación que está acá, esta suma con esta combinatoria. Es un poco difícil explicarles de dónde salen exactamente estas funciones o qué tienen de especial estas funciones que están acá, pero lo que yo quiero que se lleven es que estas funciones aparecen de cuando uno calcula el valor esperado del número de caras de dimensión k, o sea, del número de k simplejos. Cuando uno calcula el valor esperado del número de k simplejos, obtiene una expresión que es muy similar a n a la k más 1 menos justamente la sumatoria de las funciones y sub i. Entonces, lo que nosotros esperamos al asumir que este vector de probabilidades esté en este dominio de sub K, simplemente es como para tener un control. Y esto es algo que no aparece aquí en las diapositivas, pero que es importante, y es que cuando el vector de probabilidades aparece, está justamente en este conjunto de sub K, la dimensión késima está dominando. ¿A qué se refiere esto? Que el conjunto de caras de dimensión k sí, el conjunto de simplejos de dimensión k son los simplejos dominantes. La dimensión k es como la más importante en esos momentos. Y eso se refleja en un teorema que aparece demostrado en un paper de Costa y Farber, donde se dan cuenta de que justo cuando uno está dentro de este dominio k, el número de Betti que domina es el de dimensión K. O sea, la homología es significativamente más grande en este dominio de sub K, la homología de dimensión K. Pero bueno, simplemente quería darles como una pequeña introducción de qué significa este de sub K, porque la verdad es que no es que lo vayamos a utilizar mucho para la demostración. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a probar? Para probar este teorema, lo que nosotros vamos a utilizar es un teorema de aproximación normal. Entonces, tenemos este teorema de aproximación normal que nos dice que si podemos escribir nuestra característica de Euler como una suma, de tal manera que el valor esperado de los sumandos sea cero y que el valor esperado nuestra variable aleatoria al cuadrado sea 1, entonces vamos a poder acotar la distancia entre nuestra variable aleatoria y una distribución normal estándar por esta suma que está acá. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para poder probar el teorema. Evidentemente necesitamos poder escribir la característica de Euler como una suma que satisface estas condiciones. Por eso les decía yo en un comienzo que la manera en la que escribimos la característica de Euler inicialmente iba a ser importante. Entonces, bueno, recordemos, si tenemos un complejo simplicial, nosotros podemos escribir la característica de Euler como la suma alternada de los complejos de dimensión k. Eso también lo podemos escribir como que si tomamos un subconjunto A de todos los vértices, simplemente vamos mirando cuándo se forma una cara y cuándo no. Recuerden que estas funciones chi de A lo que hacen es mirar si se está formando una cara de dimensión k o no se está formando una cara de dimensión k. Entonces esto en total nos forma la característica de Euler. Como estamos interesados en la característica de Euler centrada y normalizada, entonces necesitamos escribir W igual a esta expresión, la característica menos su valor esperado sobre la raíz cuadrada de su varianza. Entonces lo que hacemos acá simplemente para escribir la característica como una suma de variables xa es utilizar esta expresión dentro de la característica y dentro del valor esperado. Y simplemente nos queda que la característica se puede ver como suma de las funciones xa, donde xa es este menos 1 a la cardinalidad de a más 1 por la función característica menos su valor esperado
sobre la raíz cuadrada de la varianza. Y noten que no descompusimos la característica abajo, solamente en el valor esperado. Abajo nos quedó la raíz cuadrada de la característica de Euler completa. Entonces, bueno, como les venía yo diciendo, eh, si ustedes notan, para poder, para poder, para poder probar el teorema, nos devolvemos un momento, nosotros vamos a necesitar que, sabemos que la distancia entre la característica de Euler y la variable normal estándar va a estar acotada por estas expresiones que están acá. Estas expresiones vienen siendo las XAs que nosotros definimos, metidas dentro de un valor esperado, pero estas XAs tienden dividiendo a la varianza. Así que lo primero que necesitamos hacer es calcular cuál es el comportamiento asintótico de la varianza. Entonces, aquí es donde juega un rol importante este dominio de Azúcar del que les estaba hablando. que Básicamente, en este dominio sabemos que hay dominancia de los números de Betty de dimensión K. Entonces, lo que uno esperaría es que también haya dominancia de las caras de dimensión K, y así es. Entonces, para lidiar con la varianza, lo que hicimos fue demostrar que la varianza de la característica de Euler es asintótica a la varianza de las caras de dimensión f sub k, y para eso pues usamos un truquito. Esta expresión simplemente se puede encontrar, así como calculamos nosotros en los ejemplos las probabilidades, asimismo podemos calcular esta varianza, obviamente mucho más complicado, pero digamos que esto es una expresión que se puede encontrar simplemente calculando, y lo que queremos ver es que la varianza de la característica de Euler es en límite muy parecida a la varianza de las caras de dimensión k. Y para ello vamos a usar el siguiente truco, pues simplemente agarramos la característica de Euler, sacamos varianza, y por las propiedades de la varianza pues nos va a quedar la suma de todas las varianzas de las caras de dimensión i más la suma de todas las covarianzas alternadas. Lo que nosotros tenemos que ver es que f sub k y que la varianza de f sub k y la varianza de chi son muy parecidas en límite, entonces básicamente lo que queremos es que al tomar límites, la varianza de f sub k domine todas las varianzas de f sub i, domine en el sentido de que todos esos límites tiendan a cero, y domine todas las covarianzas también, para que todos estos límites tiendan a cero y solamente nos quede la varianza de f sub k sobre la varianza de f sub k, que es 1, y todos los demás tendiendo a cero. Básicamente es como la idea, y usando la expresión anterior que les mostré de la varianza, eso se puede hacer y se puede calcular. Entonces, básicamente nos libramos del problema de trabajar con la varianza de la característica, porque la podemos sustituir por la varianza del número de caras de dimensión k. Entonces, como les digo, simplemente necesitamos ver que la varianza de dimensión k domina todas las demás, y que las varianzas de dimensión k domina todas las posibles covarianzas. Entonces, bueno, mm, podemos usar el teorema de aproximación normal, porque pues tenemos que la característica de Euler escrita como la manera que les mostré satisface las hipótesis, y eso nos dice que la distancia entre la característica de Euler y una variable normal estándar es menor o igual que esta expresión que está acá. Bueno, demostrar que esta distancia tiende a cero es bien complejo, pero yo quise traerles a ustedes sí, como una breve aproximación de qué se hace para poder demostrar que esto definitivamente tiende a cero, porque es una prueba técnica y un poco larga. Entonces, para ello tenemos los siguientes lemas. El primer lema lo que nos dice es que la expresión que estaba dentro de la suma se puede acotar por una sola expresión, ¿vale? Y fíjense que acá las expresiones que aparecen dentro no son las variables xa, xb y xc que definimos anteriormente, sino que son las características. Es decir, esto es la característica de que A forme una cara, es la característica de que un subconjunto B de los vértices forme una cara, y la característica de que un subconjunto C de los vértices forme una cara. Y en este caso están dividiendo en 1 sobre sigma al cubo. Este sigma es la raíz cuadrada de la varianza, porque acuérdense que cada una de estas xa's estaba dividida sobre la raíz cuadrada de la varianza de chi. Así que es perfectamente razonable que aquí abajo nos quede un sigma al cubo. Y el siguiente lema como tal ya es que al reemplazar
la primera expresión que teníamos acá por la segunda dentro de la suma, pues todo esto tiende a cero, básicamente. Entonces, bueno, yo les traigo como una pequeña muestra de qué se necesita para probar los lemas. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, antes que nada, miren bien las expresiones, lo que queremos es acotar el valor esperado de XA por XB por XC por esta expresión que está acá, el valor esperado de las características. Entonces, lo primero que hacemos es simplemente abrir esas expresiones. Cada una de estas XAs estaba dividida por un sigma, así que podemos sacar el 1 sigma al cubo y nos queda el valor esperado del producto de cada una de estas variables aleatorias que está acá. Acuérdense que pues habíamos dicho que la característica de Euler se veía como estas sumas y esta XAs se definían así para que las tengan presentes. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros abrimos este producto, básicamente vamos a terminar comparando expresiones que son de esta forma. El valor esperado de la característica de XA, el valor esperado de la característica de XB y el valor esperado de la característica de XC. Como son funciones características de que el conjunto A forme un simplejo, el conjunto B forme un simplejo y el conjunto C forme un simplejo, básicamente vamos a tener las probabilidades de que tengamos un simplejo formado por A, un simplejo formado por B y un simplejo formado por C. Análogamente, cuando tenemos el valor esperado de la multiplicación de todas ellas, vamos a tener lo mismo. La diferencia es que cuando calculemos estas probabilidades, vamos a necesitar tener en cuenta que en este segundo caso, los simplejos de A, de B y de C no se pueden contar el doble, mientras que aquí arriba sí. Eso lo vamos a ver en las expresiones de las probabilidades. Entonces, cuando calculamos la primera, miren que lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que se forme un simplejo usando A, calcular la probabilidad de que se forme un simplejo en B y calcular la probabilidad de que se forme un simplejo en C. Por la manera en la que estamos formando las probabilidades, esto simplemente va a ser el producto de cada uno del número de caras de los simplejos que se están formando. Y eso se puede calcular haciendo la combinación entre la cardinalidad de A y I más 1 para cada una de las dimensiones. Como estamos multiplicando cada una de las probabilidades, pues se va a sumar y nos va a quedar esta expresión que está acá. Mientras que con la segunda, nosotros tenemos que tener en cuenta todas las intersecciones que pueden haber, porque puede que haya partes del simplejo de A que también hagan parte del simplejo que está formando a B, por ejemplo. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta todas las intersecciones. Eh, Aquí no les hice el cálculo, pero créanme que esta exponente que está acá es más grande que esta exponente que está aquí abajo. Y como estos son probabilidades que están entre 0 y 1, eso hace que esta expresión que esté acá sea menor o igual que esta expresión que esté acá. Y eso es lo que básicamente nos permite demostrar el primer lema. Evidentemente esto es solamente una pequeña parte porque tenemos que comparar muchas más expresiones además además de estas. Y bueno, el segundo lema lo que nos dice es que tenemos de que una vez que nosotros reemplazamos la expresión que encontramos en el primer lema en la suma, toda esa suma tiende a cero. Esta prueba del segundo lema es una prueba muy técnica y requiere de muchas aproximaciones, de muchos límites, en general requiere de muchísimo, muchísimo trabajo, pero quería dejarles como una idea de qué se hace a la hora de abordar este tipo de teoremas, porque la verdad sí fue complicado para mí probarlo. Y es que básicamente, nuevamente abrimos todo lo que se puede abrir en la expresión y vamos a terminar comparando expresiones que son de esta forma que está acá. Entonces, ¿para qué las comparamos? Las comparamos para ver en orden cuál de las dos es mayor. Entonces, si ustedes miran acá, la diferencia entre estas dos expresiones es que a la cardinalidad de C le estamos sumando 1. Entonces, lo que uno hace es como decir, bueno, si tenemos un conjunto que estamos sumando sobre subconjuntos de los vértices A, B y C, entonces, si C se vuelve más grande, ¿qué pasa? ¿Se aumenta en el orden o se disminuye el orden? Si aumento en A sin aumentar en C, ¿qué pasa? ¿Aumento el orden o disminuyo el orden? Y empiezas a comparar este tipo de expresiones para encontrar
donde estás aumentando el orden y poder ir acotando por arriba, por arriba, por arriba, hasta que encuentras la expresión de orden más grande. Y una vez que la tienes, intentas probar que esa expresión de orden más grande es la que tiende a cero. Entonces, mm, en conclusión, originalmente el teorema de aproximación normal nos decía que la distancia entre nuestra característica de Euler y una función y una variable normal estándar estaba acotada por esta expresión que está acá. El primer lema nos decía que lo que está dentro de la suma lo podemos acotar por esta expresión que está acá, la segunda. Y el segundo lema lo que nos dice es que efectivamente cuando sumamos sobre esta segunda cantidad, esto tiende a cero. Esto nos permite mirar que efectivamente la característica de Euler centrada y normalizada se comporta como una normal estándar. Y pues bueno, básicamente eso sería todo. Y pues ya muchísimas gracias por escucharme.